Descubre la oración transformadora de San Benito. Atraerás la paz y alejarás todo lo maligno. María, madre soltera de 35 años, miraba el cielo gris sobre el barrio en Guadalajara, sintiendo el peso de una carga que nunca parecía aligerarse. Con sus dos hijos, Valeria de 16 y Pedro de 8, la vida era un constante tira y afloja entre el trabajo en el taller de costura y la lucha por mantener una semblanza de normalidad. Cada día en el taller, bajo la mirada fría de don Samuel, su jefe, se sentía como si los hilos de su vida se entrelazaran más en una trama de angustia que de esperanza. Cuando comenzó a organizar un viejo armario lleno de retazos, se encontró con el diario desgastado de su abuela. Al abrirlo, su corazón palpitó de curiosidad. Palabras reverberantes, reflexiones marcadas por el tiempo y una oración que prometía paz y protección. María, atrapada entre la rutina y un deseo ardiente de cambio, sintió el poder de esas palabras calar en su ser. Podría realmente ayudarle a enfrentar la oscuridad que se cernía sobre su hogar. Comenzó a recitar la oración cada mañana, convencida de que podría atraer la luz que tan desesperadamente anhelaba. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando Valeria mostró un talento impresionante para la pintura. Los colores que brotaban de su alma estaban destinados a una exhibición local. El dilema que se presentaba ante María era desgarrador. ¿Debía arriesgar la reputación familiar, mantenida con tanto esfuerzo, por un sueño que podría ser efímero? Por un lado, deseaba apoyar a su hija, por otro, el temor a fracasar y echar por tierra su arduo trabajo la atormentaba. Las noches se volvían interminables, llenas de sueño interrumpido y decisiones desgastantes. Las palabras de don Rafael, el sabio anciano artista del barrio, resonaban en su mente junto con la oración de su abuela. La autenticidad es el primer paso hacia la libertad, le había dicho. María gritaba en su interior, buscando respuestas en cada rincón. Su mente era un torbellino de dudas y temores. La presión le oprimía el pecho, mientras que don Samuel acechaba, manipulador y astuto, como un lobo al acecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada día que pasaba, la tensión se intensificaba. María cerraba los ojos, imaginando cómo sería liberar a Valeria del peso del miedo. Pero la realidad era cruda y despiadada. La respiración se le aceleraba, y la idea de enfrentarse a don Samuel era un monstruo que crecía en su mente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, una sensación de inminente tormenta se cernía sobre ella. Las acciones de don Samuel podían cambiar el rumbo de sus vidas de forma irrevocable. Hoy, más que nunca, la oración resonaba en su cabeza. ¿Sería suficiente su valentía y fe para enfrentarse a lo maligno que amenazaba su hogar? Con el corazón en un puño y el futuro de sus hijos en la balanza, María sabía que debía tomar una decisión. En su mente, el eco de la oración retumbaba, un último faro de esperanza que la empujaba hacia adelante. La mañana siguiente, María despertó con una sensación de inquietud punzante. La lluvia había cesado, pero las nubes grises permanecían, reflejando su estado interior. Con la oración de su abuela todavía retumbando en su cabeza, decidió que ese día no sería como los demás. Tenía que romper el ciclo de miedo en el que había estado atrapada. No podía permitir que los demonios internos y externos dictaran su vida y la de sus hijos. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café la llenó de determinación. No podía dejar que el miedo a la reacción de don Samuel la detuviera un día más. Esa mañana, mientras Valeria y Pedro comían, se dio cuenta de que su papel como madre era su mayor poder. «Valeria», dijo con voz firme, «quiero hablar contigo sobre tu exhibición. ¿Cómo te sentirías si te apoyo en esto?» La mirada de su hija fue de sorpresa.
y María pudo ver que una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Sintió que ese simple paso la acercaba a un nuevo comienzo. Después del desayuno, mientras sus hijos se preparaban para salir, se armó de valor y decidió que iría a hablar con don Samuel. Se miró en el espejo antes de salir y decidió que no se dejaría intimidar. Fue hasta el taller con el corazón latiendo con fuerza, cada golpe un recordatorio de que debía ser valiente. Al entrar, don Samuel la miró con su habitual aire de desdén. ¿Qué quieres, María? Su tono era una mezcla de desprecio y curiosidad. Inhaló profundamente. El peso de la habitación parecía aplastarla, pero la oración había hecho su trabajo. Empezó a hablar, sus palabras fluyendo más allá de los temores que la habían consumido. Quiero solicitarte un tiempo para que mi hija para que podamos prepararnos para su presentación. La expresión de don Samuel no cambió, pero había algo inquietante en su sonrisa. ¿Y qué te hace pensar que eso es posible? ¿Quieres arriesgar tu trabajo por un capricho adolescente? María sintió que sus rodillas temblaban, pero la mirada desafiante de Valeria la acompañaba en su mente. En aquel momento no solo estaba defendiendo a su hija, estaba afirmando su derecho a soñar. No se trata de un capricho. Valeria tiene talento, y como su madre, tengo el deber de apoyarla. Quiero que esto no impacte nuestro trabajo, pero necesito tu comprensión. Las palabras parecían colisionar con el aire denso del taller. Don Samuel frunció el ceño, pero, en lugar de rendirse, María continuó. La presión en su pecho comenzaba a desvanecerse, mientras la decisión de enfrentarlo ofrecía una claridad renovada. Después de unos segundos que parecieron eternos, él finalmente respondió, con una nota de sorpresa en su voz. «Está bien, pero no esperes que sea fácil, y tendrás que compensar esas horas más tarde». María sintió que una camada de peso se desvanecía. Era un pequeño triunfo, pero era un paso hacia la libertad. Con cada decisión que tomaba, descubría fragmentos de la fuerza que había temido perder. El camino hacia el empoderamiento estaba apenas empezando. Cuando regresó a casa, la sonrisa de Valeria la iluminó, mientras Pedro la miraba con evidente orgullo. María se dio cuenta de que no solo luchaba por su propia felicidad, sino que también estaba labrando el futuro de sus hijos. En su mente resonaba esa oración, ahora transformada en un mantra de fortaleza y esperanza. Sin embargo, mientras abrazaba a sus hijos, una inquietante sombra apareció en su mente. Don Samuel no era un adversario fácil. Había una posibilidad más oscura que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Cómo reaccionaría si la confrontación no terminaba allí? La urgencia de prepararse para lo que vendría se apoderó de ella. Con la fe renovada, la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podría María sostenerse ante la adversidad y defender lo que realmente importaba? María se despertó con mucha más claridad mental que la mañana anterior, aunque la lluvia había dejado el ambiente pesado y gris. Cada gota que caía parecía multiplicar la fuerza de sus resoluciones. Se sentó en la cama por un momento, contemplando sus decisiones, y la incertidumbre no fue tan abrumadora esta vez. Su papel como madre ya no era solo un simple rol, era un faro que iluminaba su camino de autodescubrimiento. La conversación con don Samuel había marcado un hito. Si había podido confrontarlo respecto al tiempo de su hija, quizás había más en su interior que podía liberar. Se vistió rápidamente, decidida a abordar el día con una nueva perspectiva. El taller empezaba a cobrar una nueva relevancia en su vida. Cada vez que entraba sentía que parte de su autonomía se filtraba por las rendijas de la puerta. Esta vez ella no solo iba a desempeñar un papel, tenía que involucrarse más en el trabajo, demostrar su capacidad más allá de lo que don Samuel esperaba de ella. En las horas siguientes se concentró en sus tareas, se enfocó en aprender sobre cada detalle del proceso en el taller. Observaba cómo otros manipulaban las herramientas, cómo se organizaban y cómo resolvían problemas. Durante una pausa decidió hablar con dos compañeros, Lucas y Ana, que tenían reputación por su destreza. Con preguntas directas les pidió asesoría. La novedad en su voz captó su atención, se veía decidida. Compartieron trucos y consejos que pensaba podría utilizar para mejorar tanto en su trabajo como en la preparación para la exhibición de Valeria. Aquella charla no solo le daban información técnica, sino que sembró en ella otra semilla de confianza. Al tiempo que aprendía de los demás, comenzaba a despojarse del miedo a ser vista como la madre que trabaja.
Estaba tomando un lugar en el mundo laboral, actuando como una jugadora clave en el juego, a pesar de las dudas que pulsaban dentro de ella. Pero su mente seguía agitada. Cada vez que lograba poner un pie firme en el camino, una sombra de angustia se interponía, recordándole que don Samuel no había sido del todo benevolente. La promesa de que tendría que compensar esas horas más tarde la inquietaba. Sin embargo, no se iba a dejar arrastrar por el temor. La incertidumbre sobre el futuro la impulsaba a diseñar un plan. Esa noche, después de la cena, buscó un cuaderno y comenzó a escribir. Se propuso llevar un diario en el que documentaría no solo sus progresos en el trabajo, sino también los retos que enfrentaba como madre y profesional. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que había escrito más de lo que había anticipado. Las palabras comenzaron a fluir de sus dedos casi como si estuviesen liberando un potencial reprimido. Cada línea la acercaba a una versión de sí misma que había deseado reconquistar. El papel se convirtió en espejo de sus pensamientos y emociones. Al día siguiente, al regresar al taller, miró cada rincón con nuevos ojos. Todo lo aprendido parecía resonar en su mente. Mientras trabajaba, se sintió empoderada. Sin embargo, la inquietud sobre la reacción de don Samuel permanecía. Sabía que podría haber represalias, y la posibilidad de un nuevo conflicto la llenaba de una mezcla de adrenalina y miedo. Estaba claro que aún no había terminado su transformación. María se dio cuenta de que la verdadera lucha no solo era con don Samuel, sino también con las dudas internas que todavía la asediaban. Decidida a no ser una sombra más en el taller, la idea de la exhibición se convirtió en un símbolo de su resistencia al miedo. Mientras se sumía en sus pensamientos, una idea inquietante chocó en su mente. Si don Samuel podía manipular su entorno, ¿qué pasaría si descubría su diario? La posibilidad la dejó helada, pero no podía permitir que esto la detuviera. La lucha apenas comenzaba, y este vaivén entre su empoderamiento y la amenaza del control ajeno la empujaba a un punto de quiebre. El momento de la verdad estaba cerca, y María sabía que tenía que prepararse. ¿Sería su propia escritura su mejor defensa, o sucumbiría ante el terror que don Samuel podía infundir? El taller vibraba con una energía renovada, pero María se sentía cada vez más atrapada en un hilo de ansiedad. La reacción que esperó de don Samuel nunca llegó, lo que alimentaba su inquietud. Cada día se despertaba con la esperanza de que el ambiente de trabajo se tornara más colaborativo, solo para encontrar que las tensiones persistían, como nubes grises que se niegan a disiparse. A pesar de la incertidumbre, cada minuto en el taller fue una oportunidad de aprendizaje. María se concentraba en mejorar sus habilidades, a menudo encontrando satisfacción en la pequeña progresión técnica, pero no podía ignorar por más tiempo la presión que provenía del propio don Samuel. Su mirada crítica se convertía en un lastre, y las palabras que había compartido con Lucas y Ana pulsaban en su mente, como un mantra de esperanza. Nadie tiene poder sobre lo que decide ser. Una tarde, decidida a enfrentar sus temores, María se sentó en un rincón apartado mientras el resto del taller proseguía con su ritmo habitual. Sacó su diario y comenzó a escribir palabras que evocaban no solo retos, sino también la fuerza que había empezado a cultivar. Mientras las frases emergían, cada una parecía armar un escudo contra el miedo. Sin embargo, una inquietante revelación se hizo evidente. Su miedo no solo estaba ligado a las represalias de don Samuel, sino también a su propia sensación de insuficiencia. Fue entonces cuando su mente hizo clic. ¿Por qué se veía a sí misma como víctima de la manipulación ajena? Estaba dedicada y comprometida, sí, pero el verdadero reto quedaba en su mentalidad. Pasó de documentar sus inseguridades a establecer afirmaciones positivas sobre su capacidad. Su escritura se convirtió en un poder. No solo le daba voz, sino que comenzaba a definir su identidad. Ese mismo día, Lucas se acercó a ella mientras revisaba su trabajo. Con cierto nerviosismo, le hizo comentarios sobre las mejoras que había hecho. Nunca había visto a alguien adaptarse tan rápido, dijo, sus ojos reflejando genuino respeto y admiración por la dedicación que mostraba. La reacción de Lucas colisionó con un conflicto interno que ya comenzaba a transformar su percepción de sí misma. Esa instantánea confianza fue suficiente para que María decidiera dar un paso más, hablar con don Samuel. No era fácil.
La idea la llenó de temores antiguos, pero cada vez que se preparaba para esa conversación, su diario aparecía ante sus ojos como un recordatorio de su crecimiento. La mañana de su encuentro llegó, y María se sintió extrañamente tranquila. Decidió que lo mejor sería abordar la situación de manera asertiva, enfocándose en el respeto y la colaboración. Al llamar a la puerta de su oficina, una vez más sintió el pulso de su voluntad. Aquí estoy, lista para mi primer enfrentamiento, pensó, empoderada por la idea de que tenía tanto derecho a expresar sus inquietudes como su jefe a exigir resultados. La conversación fue tensa al principio, pero María mantuvo la mirada firme, explicó sus sentimientos acerca del ambiente de trabajo y la extenuante carga de expectativas a la que se había sometido. No resistió sus impulsos, y cuando habló, su verdad fluyó como un río desbordado. Sin embargo, la respuesta de don Samuel fue distante y fría. No puedes esperar que todos tengan la misma visión que tú. Esta es la forma en que las cosas funcionan aquí. Su desdén fue como un balde de agua helada. Pero en vez de desmoronarse, algo dentro de María se encendió. Aquel intercambio no la desanimó, sino que destapó algo más profundo en ella. La confrontación la había convertido en una luchadora que no se rendiría fácilmente. Aunque sus palabras no habían encontrado terreno fértil, el desafío de don Samuel avivó su determinación. Con cada paso, María estaba esculpiendo su destino. Sabía que enfrentaría más adversidades, pero estaba lista. La exhibición de Valeria se encontraba a la vuelta de la esquina, y no podía permitir que las sombras del pasado la persiguieran. Mientras se alejaba de la oficina de don Samuel, con su corazón latiendo agitado, un nuevo pensamiento se manifestaba. ¿Y si esta lucha es solo el principio de algo más grande? Esa pregunta resuena en su mente, marcando el próximo capítulo de su vida. Era el momento de descubrir su verdadero potencial. Estaba lista para encarar la verdad de su capacidad. La exhibición cambió todo, y para María, el final del viejo ciclo se acercaba rápidamente. La mañana siguiente, el taller se sintió diferente. Había una energía inexplicable que vibraba en el aire. María llegó antes que nadie, con la determinación de aprovechar cada minuto. A medida que organizaba su espacio de trabajo, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Había llegado el momento de aplicar el conocimiento adquirido, no solo en términos técnicos, sino también en su crecimiento personal. Con el diario siempre a mano, empezó a escribir sus metas para los próximos días. Se propuso no solo sobresalir en la exhibición, sino también transformar el ambiente en el taller. Con cada palabra, su confianza crecía. Comenzó a visualizar un taller donde la colaboración reinara. No podía cambiar a don Samuel, pero sí podía influir en los que la rodeaban. A medida que sus compañeros llegaban, María eligió adoptar una actitud proactiva. Se acercó a ellos con una sonrisa y comenzó a comentar sobre sus proyectos, animándolas a compartir ideas. Algunas la miraban con curiosidad, otros con escepticismo, pero María no se detendría. Se negara a ser una víctima de la opresión de don Samuel, y en lugar de eso, se enfocaría en ser el cambio que deseaba ver. La primera semana transcurrió con su esfuerzo constante. Sin embargo, no todo fue fácil. Don Samuel seguía dejando caer comentarios de desdén cuando podía, y María sentía que cada palabra era como una piedra arrojada. Pero, en lugar de rendirse o sentirse menospreciada, cada ataque la empujaba a fortalecer su resolución. Sus interacciones con Lucas y Ana se volvieron fundamentales. Ellos la respaldaban, proporcionándole consejo y motivación, reforzando su idea de que su voz tenía valor. Esa resiliencia cultivó en ella una nueva faceta, la capacidad de transformar una crítica hiriente en una lección. No puedo controlar lo que otros piensan, pero puedo decidir cómo reacciono, se decía a sí misma, el mantra resonando con cada paso que daba. María decidió organizar un pequeño encuentro informal, una especie de sesión de retroalimentación, donde todos pudieran expresar sus opiniones y preocupaciones. Sabiendo que podría ser recibido de manera dura, se armó de valor y preparó una presentación, con la esperanza de que esto sirviera como un punto de partida para construir un ambiente más colaborativo. Se dirigió a los demás con sinceridad. El día del encuentro, el nerviosismo se apoderó de ella. Ya no era solo una presentación, era una oportunidad para reconfigurar la percepción de sus colegas. Se sintió como si estuviera a punto de lanzarse al vacío, pero había algo liberador en aceptar sus miedos. En el fondo sabía que valía la pena arriesgarse. Expuso su idea de trabajar juntos, comunicándose de forma abierta,
y cómo ese cambio podría beneficiar la calidad del trabajo del taller. Las caras de sus compañeros mostraban una mezcla de comprensión y resistencia. Algunos asentían, mientras otros permanecían cruzados de brazos, evaluando. Sin embargo, vio un destello de interés en la mirada de Ana, lo cual le infundió energía. Cuando terminó, un silencio incómodo llenó el taller. Esperó, con el corazón en un puño, la reacción de sus compañeros. La tensión se cortaba con un cuchillo, y justo cuando pensó que había fracasado, Lucas rompió el hielo. «Me alegra que alguien haya dado este paso. Creo que deberíamos intentarlo», dijo, sonriendo. Las palabras de Lucas se transformaron en un eco de esperanza para ella. El camino todavía estaba lleno de incertidumbres, pero ese pequeño logro había cambiado su perspectiva. Se dio cuenta de que, si podía reunir a sus compañeros en un diálogo constructivo, había algo en su interior que ya no podía ignorar. Su liderazgo estaba emergiendo. A medida que los días se acercaban a la exhibición, María comprendió que su viaje apenas comenzaba. La lucha por su identidad, su voz y el ambiente que anhelaba no se resolverían de la noche a la mañana. Sin embargo, un nuevo reto emergió en su mente. ¿Sería capaz de mantener este impulso ante la inevitable resistencia que se avecinaba? El verdadero desafío no consistiría solo de su propia transformación, sino de cómo podría influir en los demás para que juntos alcanzaran un objetivo más grande. La exhibición se convertía entonces en algo más que una simple presentación de trabajos. Era el símbolo de una batalla que apenas se iniciaba. Estaba dispuesta a luchar contra las corrientes que aún la sostenían, incluso si eso significaba enfrentarse a don Samuel una vez más. El horizonte se vislumbraba lleno de posibilidades, pero la pregunta persistía en su mente. ¿Cuánto está dispuesta a arriesgar por lo que cree? La siguiente semana, la agenda de María se llenó de encuentros y discusiones adicionales. Ella había decidido que cada conversación, cada interacción con sus compañeros sería una oportunidad para construir no solo un proyecto, sino un equipo. Había absorbido las palabras de Lucas y la energía de Ana como combustible, lo que la llevó a programar una nueva serie de sesiones de colaboración donde cada uno pudiera contribuir ideas y retroalimentación. Sin embargo, la sombra de don Samuel seguía presente. Durante una de las sesiones intervino sin previo aviso, interrumpiendo a María con su habitual tono cínico. ¿De verdad creen que se puede cambiar algo aquí? Este taller ha funcionado bien así durante años. Ella sintió que su voz se apagaba, pero se acordó de su mantra interno. Tenía que enfrentar esa resistencia. Tomó un respiro profundo, manteniendo su postura. Lo que queremos es mejorar, don Samuel. Un diálogo abierto podría hacernos más eficientes, contestó, consciente de que, a pesar de su autoridad, también había espacio para la transformación. Las reacciones de sus compañeros eran mixtas. Algunos parecían incómodos ante la confrontación, mientras que otros se inclinaron hacia un lado, mostrando interés. Esa mirada de incertidumbre y asombro la motivó aún más. Sin embargo, también sabía que la fragmentación de opiniones era una señal de que aún quedaba trabajo por hacer. Ese día, tras el taller, María decidió reflexionar. Se sentó en su pequeño rincón de trabajo, sintiendo el peso de la realidad descender sobre ella. El miedo a la confrontación no era ajeno, pero también había un hilo de emoción que la guiaba. Quería descubrir hasta dónde podía llegar. En su diario anotó con frenesí: ¿qué peros me están deteniendo? Cada respuesta la llevó a un profundo examen de sus propias inseguridades. Al concluir la semana, logró que sus compañeros se unieran en un proyecto conjunto, donde cada uno aportaría elementos creativos, reforzando la idea de que su éxito dependía de su colaboración, no de su competencia. Sin embargo, se encontraba en medio de un mar de respuestas dispares. Algunos se mostraban entusiastas, otros aún dudosos, vulnerables a la influencia de don Samuel. María sabía que tendría que intensificar sus esfuerzos para establecer un cambio duradero. Las noches, en las que inicialmente se dedicaba a descansar, se convirtieron en sesiones de estudio y planificación. La práctica de escribir sus ideas y reflexiones se tornó del todo necesaria. Cada página le recordaba su propósito y ampliaba su visión.
se identificaba con la montaña rusa de emociones que implicaba dirigir y dictar el rumbo de un grupo que no estaba acostumbrado a ser escuchado. Un día, después de una intensa reunión, Lucas se acercó y en un susurro le dijo: «Lo que estás haciendo es importante, no lo dejes». María sintió que la validación de su amigo era como un bálsamo en medio de la tormenta que enfrentaba. Pero, al mismo tiempo, una inquietud la invadía. ¿Qué pasaría si fallaba y si don Samuel intensificaba su resistencia? Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba más estrategias. Reunió a Lucas y Ana una noche para discutir tácticas que pudieran ayudarles a superar la oposición. Hablar de formas de encarar a don Samuel resultó ser una sesión trascendental, donde ideas como la creación de una presentación formal para la exhibición, en la cual pudieran mostrar de manera tangible los beneficios de su colaboración, surgieron como una nueva estrategia. Con cada paso que daba, María se sentía más fuerte, pero también más alerta a los peligros que enfrentaba. La exhibición se acercaba, pero la adversidad era palpable. La decisión estaba clara. Debía enfrentar a don Samuel, pero la pregunta seguía atormentándola. ¿Cómo hacerlo sin perder el apoyo de sus compañeros? De alguna manera, la exhibición no solo se consolidaba como un hito en su crecimiento profesional, sino como un campo de batalla personal. La voz interior de María resonaba fuerte. Debo enfrentar lo que temo. Mientras contemplaba su próximo movimiento, se dio cuenta de que la transformación que había comenzado en el taller necesitaba también su propia confrontación. Con un objetivo claro, un desafío en cada esquina, y el peso de la incertidumbre sobre los hombros, la exhibición no solo iba a ser un testimonio de su trabajo, era una encrucijada, un momento crítico que definiría su futuro en el taller. Estaría dispuesta a arriesgarlo todo y elevar su voz una vez más, sabiendo que el costo podría ser elevado. La cuenta regresiva para la exhibición había comenzado, y el eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿Se escuchará mi voz por encima del miedo? Las noches se volvieron largas y tensas para María. Cada momento que pasaba alejándose de la duda se convertía en una lucha. La exhibición estaba programada para la próxima semana, pero el acercamiento de don Samuel siempre parecía acecharla al acecho. Con cada conversación se armaba de valor, pero al mismo tiempo esa misma energía se tornaba en frustración al pensar que, a pesar de su esfuerzo, la resistencia podría descarrilar todo su empeño. Decidió que no podía dejarse llevar por la incertidumbre. En su diario se concentró en las palabras que había recopilado de sus sesiones con Lucas y Ana. «Necesito un enfoque claro», escribió. «No puedo permitir que la negatividad de otros influya en mi capacidad de liderazgo». Con este mantra, comenzó a diseñar una estrategia que dejara en claro su compromiso no solo con el proyecto, sino con la unidad del equipo. Un día, mientras revisaba sus notas, un pensamiento repentino la golpeó. ¿Qué pasaría si don Samuel no es el verdadero obstáculo? La idea la llevó a reflexionar más profundamente sobre la dinámica del equipo. La resistencia de algunos de sus compañeros no era solo un eco de la política del taller, sino también un reflejo de sus propios miedos y dudas. Con un nuevo enfoque, decidió que era momento de actuar no solo sobre el antagonismo externo, sino de abordar las luchas internas de su grupo. Convocó a una reunión y en un gesto valiente comenzó a compartir sus dudas y vulnerabilidades. «Sé que todos estamos sintiendo la presión y la incertidumbre», empezó, con una voz más firme de lo que sentía. «Yo también tengo miedo de cómo se verá nuestra presentación, pero creo en la visión que hemos creado juntos». Las reacciones fueron variadas. Algunos se mostraron incrédulos, otros comenzaron a abrirse. Ana la miraba con aprobación, y Lucas asintió, como si lo que María hacía resonara en un nivel más profundo. Lo que había comenzado como una exposición sobre estrategias se transformó en un espacio de diálogo sincero. Con cada relato de incertidumbre que compartían, María percibía que el equipo se unía más, y la adversidad colectiva parecía menos intimidante. Sin embargo, no fue sencillo. La sombra de don Samuel seguía proyectándose sobre ellos como una advertencia constante. En cada paso que daban hacia la exhibición, sus comentarios sarcásticos se convertían en un golpe silencioso, poniendo a prueba el valor que habían cultivado.
La noche antes de la exhibición estuvo marcada por una mezcla de emoción y ansiedad. María se sentó en la tranquilidad de su rincón de trabajo, observando el esbozo de su presentación. Para entonces había logrado transformar el miedo en decisión. En lugar de recitar sus puntos ácidos de forma defensiva, optaría por ilustrar los éxitos alcanzados, el crecimiento de cada miembro y la magia que había surgido del trabajo colaborativo. Mientras revisaba las diapositivas, sintió un aire de determinación. Sin embargo, también una inquietud persistente. Nada de esto era suficiente si no podía enfrentar cara a cara la influencia de don Samuel en el momento crucial. La exhibición sería su mayor prueba, pero también su mayor oportunidad. Si no me planto aquí, ¿dónde encontraré el valor para hacerlo más adelante?, pensó, consciente de que esta experiencia podría moldear no solo su carrera, sino el líder que quería ser. Al día siguiente, el eco de cada palabra que había trabajado resonaba en su mente mientras se preparaba. Estaba lista para alzar su voz, no solo contra don Samuel, sino contra cualquier duda que pudiera amenazar su progreso. La exhibición se acercaba con una mezcla poderosa de anticipación y ansiedad. Con la determinación recorriendo sus venas, cerró su diario con un grito interno: «No más titubeos». Al cruzar el umbral hacia la sala donde se llevaría a cabo la exhibición, sintió que el suelo retumbaba bajo ella. Podría realmente dar ese paso y hacer que su voz resonara sobre el miedo, no solo para ella, sino para todo su equipo. Era el momento de la verdad, y ese eco se intensificaba en su mente. ¿Seré capaz de defender nuestra visión? El corazón de María latía con un ritmo frenético mientras se adentraba en la sala. El aire parecía vibrar a su alrededor, lleno de expectativas y tensiones. Cada mirada que la cruzaba era un recordatorio de lo que estaba en juego. Recordó las palabras que había escrito en su diario y cómo, en esa sinceridad compartida, había comenzado a construir una nueva versión de sí misma, más fuerte y decidida. Al mirar a su equipo, los rostros de sus compañeros reflejaban ansiedad. Aún había dudas flotando en el ambiente, pero ella estaba allí para disiparlas. Apretó los labios, afianzando su postura mientras tomaba el control de su propio nerviosismo. Hoy no solo voy a presentar nuestros logros, hoy voy a compartir nuestra historia, pensó, sintiendo una ola de resolución. Comenzó su presentación, ajustando el proyector, y cada diapositiva que proyectaba era un paso hacia adelante. No se trataba solo de datos o estadísticas. Cada gráfico que mostraba evidenciaba esfuerzo y colaboración. Mientras hablaba, se enfocó en esos momentos de lucha y triunfo que habían estado cocinándose en el salón de trabajo. La emoción en su voz era palpable y poco a poco vio cómo su energía comenzaba a contagiarse. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de que don Samuel entrara en escena. Su presencia era imponente y su actitud incisiva. Con una sonrisa sardónica, interrumpió con comentarios cargados de crítica. ¿Realmente piensas que esto es suficiente? La mediocridad está a la vista. Esas palabras fueron como dagas. María sintió cómo su determinación flaqueaba por un instante, como un globo perdido entre las nubes. Pero entonces recordó las inseguridades que también había compartido con su equipo. «Esta es nuestra oportunidad para mostrar lo que hemos aprendido», se dijo. En un giro inesperado decidió enfrentarse a él. «Don Samuel, su opinión es válida, pero prefiero ver lo que hemos construido en lugar de enfocarme en lo que falta. Este es un proyecto de todos, no solo mío ni suyo». Cada palabra resonó con más fuerza, como un eco en las paredes de la sala. Los murmullos de apoyo comenzaron a surgir entre sus compañeros, y eso la impulsó aún más. Cada vez que don Samuel abría la boca, ella se reafirmaba en su convicción. «No estoy aquí para pedir aprobación, estoy aquí para compartir el esfuerzo de un equipo comprometido», afirmó con firmeza. Era un punto de inflexión. Para ella era menos sobre vencer a don Samuel y más sobre mostrar al equipo que tenían el poder de desafiar las voces internas que los hacían dudar. A medida que su presentación avanzaba, María comenzó a notar algo en sus compañeros. Sus miradas eran de admiración y sorpresa. Se estaban uniendo en torno a su mensaje. El círculo de apoyo que había cultivado en las reuniones se manifestaba en ese momento. Era una revelación poderosamente transformadora. Su liderazgo no residía solo en la visión, sino en su habilidad para inspirar unidad. Al concluir, el aplauso resonó en la sala,
pero más importante aún, sentía que su equipo había despertado. La tensión que había estado presente se había disipado, transformándose en un sentido de propósito compartido. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el resplandor de desaprobación en el rostro de don Samuel. Su desafío había ido más allá de las palabras. Se sentía más como una batalla en un juego complicado de dominancia. María salió del escenario sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Había defendido su visión, sí, pero el rostro de don Samuel la perseguía. Sabía que las auténticas batallas a menudo se daban entre las sombras y que lo verdaderamente importante no era solo este enfrentamiento, sino lo que vendría después. Fue en ese instante de victoria compartida, con una nueva energía fluyendo entre ellos, cuando comprendió que su crecimiento apenas comenzaba. Sin embargo, la inquietud persistente de la confrontación con don Samuel aún la seguía. ¿Qué vendrá ahora? ¿Realmente he dejado atrás las dudas o este ha sido solo un primer paso? Pensó al volver a su lugar, donde la incertidumbre se mezclaba con una chispa de determinación interior. La próxima jugada estaba en el horizonte y el eco de su voz resonaba fuerte. Mi camino hacia el liderazgo apenas ha comenzado. El día siguiente llegó envuelto en una atmósfera tensa. María se encontró sentada en su escritorio, el eco de los aplausos aún resonando en su mente, mientras los murmullos de sus colegas a su alrededor se mezclaban con la ansiedad por lo que vendría. Sabía que la victoria en su presentación no era más que una batalla ganada en una guerra mayor. Don Samuel se había retirado, pero su sombra seguía acechando. El primer reto llegó pronto, en forma de un correo electrónico. Un mensaje formal del director general le solicitaba una reunión con don Samuel y otros líderes. Las palabras eran frías, pero María sabía que la intención era clara: evaluar el impacto de su presentación y asegurar que el equipo permaneciera alineado. La inquietud se posó en su pecho. Sería la segunda vez que se enfrentaría directamente a él. Mientras esperaba la reunión, reflexionó sobre su discurso anterior. Había sido un acto de valentía, pero ¿había sido suficiente? Debo preparar mis argumentos, se dijo, su mente afilándose como un cuchillo. Cada palabra debía contar, y más que nunca, su historia debía resonar con confianza. No solo defendería su posición, usaría esta reunión como una plataforma para exponer su visión. La reunión se llevó a cabo en un ambiente sombrío. Los rostros de sus compañeros revelaban un nerviosismo que apenas podían ocultar. Don Samuel se sentó al lado del director, una expresión impasible en su rostro. María sintió que una oleada de determinación la llenaba. Sabía que esta era su oportunidad para reafirmar su liderazgo. Comenzó explicando los resultados obtenidos, pero no se limitó a los números. Había decidido tejer en su discurso la historia del equipo, los sacrificios y los logros, mientras sus colegas la seguían con la mirada atenta. Poco a poco, las dudas iniciales de sus compañeros se fueron disipando. Más que una exposición de logros, era un relato de pertenencia y superación. Don Samuel no tardó en interrumpir. Esta vez, la crítica era más mordaz. A veces, lo emocional no es suficiente. Necesitamos resultados tangibles. Habéis presentado un sueño, pero la realidad no se construye con palabras, sino con acciones. Esa frase resonó en la sala como un golpe. Sabían que era su manera de desestimarla. No puedo estar de acuerdo, don Samuel, respondió María, erguida en su silla. Lo que he compartido alude a la acción, pero también a la motivación. Sin una dirección clara, los resultados son solo números. El ambiente se volvió tenso, como un alambre estirado al máximo. Al mirarlo a los ojos, sintió un cambio. Ya no era solo un enfrentamiento. Era una oportunidad para mostrar que su voz tenía poder y que su visión era clara. Cada palabra que pronunciaba ahora era un ladrillo en la construcción de su liderazgo consolidado. Sintió el respaldo de su equipo a su lado. La energía disponible alimentó su argumentación. A medida que la reunión avanzaba, un giro inesperado ocurrió. Un colega, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, comenzó a avalar su postura. Si no consideramos la emocionalidad detrás de los esfuerzos, ¿cómo podremos motivar un cambio real? Esa intervención encendió la sala. Los murmullos de apoyo regresaron, esta vez con más fervor. Era el inicio de una unión inesperada.
Finalmente, la reunión concluyó con un aplauso tímido de parte del equipo. Aunque no se había tomado una decisión definitiva, María quedó con una sensación agridulce. Había luchado el buen combate, pero el rostro de don Samuel seguía siendo un recordatorio de que el camino hacia su crecimiento personal y profesional estaba lleno de obstáculos. La batalla no acabaría con una sola victoria. Mientras salía del edificio, un nuevo desafío formándose en su mente, se dio cuenta de que sus verdaderas pruebas apenas comenzaban. Lo que no sé está aún por descubrirse, pensó, sintiendo un cosquilleo de emoción y temor. La incertidumbre se había transformado en motivación renovada. Su viaje hacia el liderazgo estaba por dar un giro inesperado. ¿Qué descubrimientos la estaban esperando en esa encrucijada? María despertó aquella mañana con una mezcla de nervios y emoción. La exhibición de Valeria había comenzado, pero había mucho más en juego que solo una presentación artística. Era un día decisivo para toda su familia, un símbolo de lucha y superación, y también de la nueva identidad que María había cultivado en el taller. Se había armado de valor, y con cada día que pasaba, había transformado su miedo en determinación. Mientras preparaba el desayuno, miró a Valeria con orgullo. Su hija tenía la pasión y el talento, y ahora, con el apoyo incondicional de su madre, estaba lista para brillar. María sintió que ese día no solo se trataba de Valeria, sino también de ella misma. Era el momento de reafirmar su nuevo rol, no solo como madre, sino como mujer fuerte y decidida, que había aprendido a enfrentar sus sombras. Al llegar al recinto de la exhibición, el ambiente vibraba con energía. María notó cómo la confianza de Valeria iluminaba la sala mientras sus ojos se encontraban. Este es el comienzo, pensó, con el corazón latiendo fuerte. La exhibición era más que una muestra artística. Era una celebración de sus luchas, sus sacrificios y el viaje que ambas habían emprendido. Cuando la exhibición se puso en marcha, el rostro de Valeria se iluminó al ver a todos sus amigos y familiares admirando su obra. María, parada entre la multitud, sentía que su propio corazón latía en sincronía con el de su hija. Había algo en el amor que compartían que les otorgaba fuerza. Durante las exposiciones y comentarios, María notó que Valeria se mostraba más segura, hablando con claridad sobre su proceso creativo y los sentimientos que las obras evocaban. La exhibición alcanzó su punto culminante cuando Valeria presentó su pieza más personal, una pintura que abarcaba la travesía de su vida familiar. Las emociones se agolpaban en el aire, y María no pudo evitar que las lágrimas de orgullo asomaran a sus ojos. Esa obra encapsulaba no solo el arte de su hija, sino también el coraje que había cultivado en su interior. La resiliencia brillaba en la obra, un homenaje silencioso a todas las luchas que ambas habían superado. A medida que la tarde avanzaba, María sintió que la gente reconocía el valor de Valeria. Aquellos momentos de aceptación y aprecio fueron un eco del viaje de empoderamiento que había comenzado a construir en su propio interior. Allí, entre murmullos de admiración y sonrisas de apoyo, María sintió que el miedo y las inseguridades que una vez la habían tenido cautiva desaparecían en la brisa. Había llegado a un punto de realización profunda, una conexión inquebrantable con su propia voz. Mientras se dirigía a casa, María reflexionó sobre su trayecto. Había confrontado sus miedos en cada paso y había aprendido a defender lo que consideraba correcto. La reticencia de don Samuel ya no pesaba en su mente. Había comprendido que su verdadero desafío no era solo enfrentar a otros, sino también a su propio interior. Su historia no era una batalla aislada, era un manifiesto de autoconfianza y libertad personal. En casa, miró a Valeria y Pedro, y una oleada de gratitud inundó su ser. Había logrado más de lo que jamás había imaginado, transformando el núcleo de su vida familiar en un espacio de apoyo, amor y expresión. Hemos superado tanto y seguiré luchando por nosotros, pensó, sintiéndose más fuerte que nunca. Su nueva realidad era un ejemplo de perseverancia, no solo ante la adversidad externa, sino también a sus propias limitaciones internas. Finalmente, mientras se sentaba a escribir en su diario, una risa ligera resonó al fondo.
Miró a sus hijos con ternura y entendió que había conquistado no solo el desafío externo, sino también una nueva versión de sí misma, una mujer empoderada y dispuesta a perseguir sus sueños sin importar el costo. Con el corazón rebosante de satisfacción, supo que este capítulo de su vida había llegado a una conclusión resuelta y satisfactoria. Pero también supo que era solo un comienzo. Había más historias que contar y más caminos por recorrer. Ahora, querida audiencia, es el momento de traer su voz a esta emocionante travesía. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte ninguna de las historias emotivas y transformadoras por venir. Deja un me gusta ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y permite que estas narrativas sigan llegando a más personas. No olvides comentar tus teorías y reacciones sobre este final. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta inspiración en sus vidas. Recuerda, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.